¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Le damos la bienvenida a una emisión más de Diálogos Universitarios, este programa de la Universidad Autónoma de Zacatecas a través del canal 24.4 de Televisión Digital Abierta. También, recuérdelo, estamos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y bueno, en esta ocasión tenemos un tema de relevancia enorme en medio de la crisis estructural que vive el país por la violencia y la inseguridad y la enorme impunidad en delitos del orden local y federal, casos Teuchitlán, el caso de las decenas de miles de personas desaparecidas en México. Hay un asunto de enorme importancia y de una dimensión nacional en este proceso para renovar ministros, magistrados y jueces, y que se espera, es lo que el Estado mexicano y la sociedad mexicana esperamos, que esto tenga luego un impacto a mediano y largo plazo en lo que es un tema imperativo, que es la impartición de justicia y abatir los niveles de impunidad que hay en México. Y para ello hay un tema vinculadísimo, esencial para que se dé esto de lo que hablamos, que es el tema de la elección extraordinaria para elegir a los titulares del Poder Judicial en el Estado de Zacatecas y también a nivel federal. Para ello nos acompañan el día de hoy y les agradecemos mucho su presencia el doctor Matías Chiquito Díaz de León, quien es el vocal ejecutivo del INE en el Estado de Zacatecas, y también don Juan Manuel Frausto Ruedas, quien es el consejero presidente del IES. A ambos, gracias por su presencia en el estudio. Y bueno, vamos a tratar de hacer un ejercicio, sobre todo lo que es esencial, muy informativo, porque hay gente que, aunque parezca increíble, todavía no está enterada. Es normal, es un proceso extraordinario, algo que no estaba, digamos, planeado hace un año. Y bueno, comenzaríamos, te pediríamos tu intervención, doctor Matías Chiquito, con asuntos muy específicos, como lo haremos con don Juan Manuel. ¿En qué fase del proceso federal estamos? ¿Qué porcentaje de avance tenemos de la organización electoral? ¿Cuántos cargos están en disputa en Zacatecas para la renovación? Esta renovación que será además parcial, recordemos, habrá una ahora en 2025 y otra en 2027, y más o menos cuántas casillas de votación estarán instaladas en los distritos judiciales de Zacatecas. Cómo no, Alfredo, pues muy buenas noches, te agradezco siempre el espacio, saludo con afecto a la comunidad universitaria, saludos siempre muy respetuosos y sentidos a la benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas, y desde luego ustedes que hacen posible este programa, este espacio, y dirigirnos hoy no solo a la comunidad universitaria, a Zacatecas en general, en una etapa ya muy avanzada del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos, tanto en el Poder Judicial de la Federación como del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Estamos en la etapa de preparación de la jornada electoral. Hay una etapa ya concluida, desahogada, creo que tanto en el ámbito federal como en lo local, que es la etapa de convocatoria. En un proceso electoral ordinario, tradicionalmente conocemos la etapa de preparación de la jornada y actos posteriores. En este proceso electoral extraordinario se agregó una etapa más, que es la de convocatoria, y que está a cargo de los poderes federales, de los poderes del Estado, de los comités evaluadores, que son las entidades responsables de seleccionar, reclutar y seleccionar a las personas que van a ser que van a ocupar las candidaturas para los diversos cargos del Poder Judicial de la Federación y del Estado de Zacatecas. Desahogada la etapa de convocatoria, estamos ya en el caso de la elección federal, en la preparación de la elección muy avanzada, ya con la impresión de boletas. El fin de semana, el viernes, el viernes 21, el Consejo General del INE informa de haber concluido ya la impresión de boletas para la Suprema Corte de Justicia, 100 millones de boletas ya impresas, un avance sustantivo en la impresión de boletas para cargos diversos como las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El sábado, esto sí fue ya el fin de semana, el sábado se aprueban ya las listas definitivas de quiénes serán las personas candidatas a los cargos de magistrados de circuito
y juezas y jueces de distrito. Estos cargos son un poco más complejos porque en la boleta debes definir por qué circuito judicial están jugando y en qué materia van. Penal, civil, mixta, etcétera. Ahí es un poco más complejo. Ya el día sábado quedó definido, ya se publicaron los listados. La parte pues estratégica del proceso electoral avanza, y en lo que hace al operativo, Alfredo Auditorio, maestro Frausto, estamos concluyendo una etapa fundamental para la integración de las mesas directivas de casilla. Arrancamos una primera etapa de capacitación el 9 de febrero. El 31 de marzo estaremos cerrando esta primera etapa para que el 7 de abril podamos integrar las mesas directivas. 7 de abril vamos a designar ya a quienes serán funcionarios de casilla, y haremos una primera publicación del listado con el número de casillas, la ubicación de las mesas directivas y su integración. Para Zacatecas traemos una proyección de 1849 casillas. Habíamos iniciado con una proyección de 1859. Cerramos el padrón electoral el 10 de febrero, cerraremos la lista nominal el 31 de marzo. Ahí cerramos lista nominal, 31 de marzo, sabremos con precisión cuántas y cuántos electores hay, cuántos estarán en posibilidad de votar, y esa cifra de electores en la lista nos dirá el número definitivo de casillas. Por lo pronto traemos 1849 para aprobarse este 25 de marzo, mañana se aprueba el listado de casillas y estaremos en posibilidad de integrar las mesas directivas el 9 de abril. Perfecto. Una reflexión en esta primera parte, Alfredo. Sí. Tenemos una participación muy positiva. Traemos un requerimiento de 34,000 ciudadanos para integrar las casillas. Tenemos 37,000 este fin de semana, 37,000 ya capacitados que cumplen los requisitos y que dicen, sí, estoy en la mesa directiva. Creo que ese es un buen dato. Perfecto. De arranque es la información de lo que va a organizar, está organizando ya el Instituto Nacional Electoral. Maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, para el caso del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, ¿en qué fase del proceso estatal electoral estamos? ¿Qué porcentaje de avance podríamos mencionar y cuántas casillas de votación serán instaladas? Sí, buen día, Alfredo, maestro Matías. Maestro. Gracias por la invitación, Alfredo. Saludo a todos los universitarios, a nuestra alma mater, nuestra benemérita universidad, por este espacio para que se pueda difundir como tú lo dices, importante proceso extraordinario. Sí. ¿En qué fase vamos? Zacatecas se suma, digamos, el 14 de enero se aprueba por parte del Congreso local la reforma constitucional que abre la puerta pues para que Zacatecas se incorpore a esta elección. Vamos 19 estados ya, inicialmente íbamos 17, y de tal manera que efectivamente la Constitución Federal señaló que se pudiera hacer la elección de la totalidad de los integrantes del Poder Judicial o bien de la mitad. Algunos estados sí decidieron irse por la totalidad de sus juzgadoras y juzgadores. Zacatecas se va con una renovación parcial, de tal manera pues que a partir del 14 de febrero, ya con la reforma constitucional, el instituto empieza a realizar una serie de actividades para organizar lo que en la fase que estamos, como decía el maestro Matías. Estamos en la fase de preparación de la jornada electoral. El Congreso emitió su convocatoria para que se integraran los comités de evaluación y las personas interesadas pudieran inscribirse para postularse como candidatos. Se determinó por parte del Congreso que se va a renovar 8 puestos u 8 cargos en el Tribunal Superior de Justicia. Se crea un nuevo tribunal, igual que en lo nacional, el Tribunal de Disciplina Judicial. Aquí en este caso en Zacatecas se integra con tres cargos, y también se determinó la elección de 18 jueces penales y 18 jueces de distrito. Zacatecas tiene, el Poder Judicial está organizado en 18 distritos judiciales,
Solamente vamos a tener elecciones en 13 distritos judiciales, en 5 no lo habrá. Entonces, igual que en lo federal, se cerró ya la etapa de inscripción de postulantes. Se revisó por parte de los comités de evaluación. Hubo un comité de evaluación por cada poder, del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, sí, donde las personas se podían inscribir incluso de manera simultánea o en varios de los comités. Estos comités se integraron por personalidades del derecho y ellos determinaron pues quién cumplió los requisitos, y luego se pasó a los que cumplieron los requisitos, se pasó a una fase de, digamos, de evaluación o de idoneidad. Se hicieron exámenes, entrevistas por cada uno de los poderes, se verificaron los requisitos y también el perfil académico de cada uno de ellos. De tal manera que el día 15 de marzo estaban obligados los comités de evaluación a enviar a la Cámara sus listas ya de personas que son postuladas. Así lo hicieron. Cada comité de evaluación envió sus listados y a nosotros nos fueron entregados el día 18, la semana pasada. Nos fueron entregados los listados, de tal manera que ya tenemos personas candidatas. Recibimos un total de 108 candidaturas. El universo de gran total son 47 cargos los que se van a renovar aquí en Zacatecas. Cada comité de evaluación podía postular un hombre y una mujer, pero en virtud de que hubo pocos, fíjate, lamentablemente hay que señalarlo, yo esperaba más participación de los profesionales del derecho aquí en Zacatecas, hubo poca participación. Porque inicialmente había una expectativa de que iba a haber muchos participantes. Sí, yo también así lo veía, que iba a haber una buena participación, pero lamentablemente no fue así. Te digo, de un universo de hasta 282 candidaturas, tenemos solamente 108, 56 mujeres y 52 hombres. Pero bueno, si quieres ya ahorita habrá más oportunidad de abundar sobre esta parte. Solamente una opinión, tanto para el Consejo General del IES como el Consejo del INE. ¿A qué se puede atribuir este descenso? ¿Al tema de los filtros, a que no cumplieron con los filtros, o al desinterés directo de participación? Hubo comités. En el caso del comité de evaluación del Poder Judicial sí fue muy estricto. Fue muy estricto. Como se esperaría, de hecho, ¿no? Sí, de hecho así lo ha estado diciendo el magistrado presidente, Carlos Villegas. Dice, nosotros, así lo dice, fuimos estrictos en la evaluación porque creemos que las personas que lleguen a ser juzgadoras deben tener un perfil muy alto. Ellos, de hecho, nos entregaron candidaturas solamente 41. Muy poquitas. ¿Y fue diferente en el caso de los candidatos del Poder Legislativo y Ejecutivo? Coinciden en algunos casos. O sea, hay postulaciones que van por los 3 comités de evaluación. Hay otras postulaciones que van por 2, por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, o Poder Legislativo y Poder Judicial, o Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Correcto. Pero sí, no, el detalle, las pocas candidaturas se debieron, creo yo, a que no hubo mucha participación de los interesados, de las personas profesionales del derecho para inscribirse y participar. Perfecto, bueno. Le recordamos a usted que nos ve aquí en Diálogos Universitarios en esta emisión. Estamos hablando de un tema histórico, de un asunto histórico para el país y para el Estado de Zacatecas, por supuesto, también, que tiene que ver con la renovación en esta elección extraordinaria del próximo domingo, 1 de junio, donde los ciudadanos están llamados a participar en una elección democrática, por supuesto, abierta, directa, para designar a ministros de la Suprema Corte, magistrados, jueces en el orden local y federal, en un asunto de suma importancia para nuestra nación y para el futuro de México. En este contexto, doctor Matías Chiquito Díaz de León, en el caso del INE, danos una opinión sobre este tema, porque a México y Zacatecas además no es una isla. También tú has estado
en el INE durante mucho tiempo, tienes experiencia. ¿A qué atribuyes este tema de la baja participación? Si se refleja también en el registro de participantes para el caso de los titulares del orden federal en Zacatecas, y cómo ves las cosas. Bueno, tal vez es un tema novedoso para algunos, y tradicionalmente se ha visto al Poder Judicial de la Federación, ¿cómo lo diríamos? Un tanto alejado, ¿no? Un tanto alejado del espacio tradicional de las personas. Digo, si hablamos en el esquema tradicional de la visión que se tiene, pensamos, por ejemplo, de una ministra, un ministro de la Corte, digo, pues estás pensando en el Olimpo, ¿no? Tal vez esa lejanía que tradicionalmente el Poder Judicial de la Federación tiene, digo, es un ámbito aristocrático, ¿no? Muy, a veces, inaccesible, pareciera ser inaccesible para las personas que ordinariamente tienen una actividad. Tal vez eso tiene que ver, y es el primer ejercicio que tenemos, pero creo yo que ya en esta dinámica lograremos generar confianza cuando tengamos ya la elección y las personas vean, los abogados, abogadas, vean quién está llegando al Poder Judicial de la Federación y que además van a tener un buen desempeño. Creo que esto va a generar un ánimo mayor en la participación. Pero incluso permítanme ambos un comentario. En esta semana también tuvimos en el estudio, en entrevista, a un aspirante a ministro de la Suprema Corte que estuvo presente en Zacatecas, y la relevancia de esta elección es que ahora se podrá desde la ciudadanía directamente abrir a este Poder Judicial para permitir que otro tipo de personas ingresen a estar en la titularidad de estos cargos, porque él mismo lo mencionó aquí, Arístides Guerrero García, a él me refiero, y él lo dijo textual: el Poder Judicial es un órgano en el país que está conformado por una élite en el país, y lo que se busca es que ahora esté conformada por ciudadanos. Adelante. Sí, creo que de eso se trata, y quienes somos abogados desde los tiempos de la escuela, los propios profes a veces eran incapaces de referir un juicio hacia la eminencia, ¿no? Claro. Que implica el Poder Judicial de la Federación. Intocables. Yo recuerdo algún tiempo, les comento como experiencia, estuve de aprendiz en un juzgado de distrito, y había una compañera, que a veces nuestra compañera en la escuela, que era la secretaria del juez. Y cada que salía el juez y entraba el juez, ella se levantaba. Cierto. Y le decía, su eminencia. O sea, hay una referencia, creo que medieval. O bueno, eso es lo que me tocó ver, todavía esquemas medievales de desempeño. Claro. Y bueno, hay un estudio muy destacado que generó en su tiempo el abogado Felipe Borrego, cuando él era del Consejo de la Judicatura Federal. Él tuvo la oportunidad de destapar un tema ahí complicado para el Poder Judicial de la Federación. Creo que todas esas incidencias son las que llevaron a esta reforma. Digo, hay gente muy honorable en el Poder Judicial de la Federación, pero no deja de ser un poder, o no deja de ser un poder opresivo. ¿Qué destapó Felipe Borrego? Porque además hay que recordarlo, él fue uno de los responsables a nivel federal de impulsar la reforma al sistema penal de justicia. Bueno, del estudio que Felipe Borrego, junto con la organización, ¿cómo se llama?, contra la corrupción, lo que vimos en ese estudio es que es una casta, pues. Claro. Hay una casta ahí, difícil de ¿Sería el Consejo de la Judicatura? No. No, desde el Consejo él avisora este fenómeno, una casta infranqueable, pues. Y creo que han sido incidentes múltiples incidentes los que llevaron a esta reforma al Poder Judicial de la Federación. Bueno, lo vimos ahora con la reforma. Si había duda del desempeño del Poder Judicial, y creo yo que no como institución, sino algunos personajes. Insisto, creo que quienes integran el Poder Judicial de la Federación, la gente que trabaja es gente honorable, pero hay personajes que enderezaron su acción desde el Poder Judicial contra la Constitución. Es decir, hubo una actitud del Poder Judicial contra la Constitución. Entonces, esto es muestra de lo que tradicionalmente fue. Creo yo que se vio un tanto alejado. Tal vez eso limitó la participación o generó cierto escepticismo
para ingresar a estos procedimientos, pero insisto, esta elección creo que va a ser buena y va a tener buenos resultados. Quienes resulten electos y tengan un buen desempeño, creo que van a ser los mejores incentivos para que la ciudadanía, bueno, quienes son abogados, participen. ¿Cuál era la expectativa en el ámbito federal de posible número de candidatos y cuántos finalmente se registraron? Bueno, te doy cifras, porque en el ámbito federal creo que la respuesta fue regular. Hubo más de 25,000 aspirantes. Inicialmente. Inicialmente eran o son 881 cargos a elegir. 881 cargos a elegir, se requerían 5,378 candidaturas, pensando en que por cada cargo, para ministras, ministros... A nivel federal, estamos hablando. A nivel federal, sí. Para los cargos nacionales, ministras, ministros, disciplina judicial, tribunal electoral, por cada cargo podría haber hasta 9 candidaturas. Sí. Para magistrados de circuito, magistrados, jueces de distrito, hasta 6 candidaturas. Ahora, llevémoslo del ámbito federal al ámbito estatal en el caso de cargos federales. Creo yo... danos los números, por favor. Creo yo, Alfredo, que de la participación que hubo, sí había suficientes participantes para lograr el total de las candidaturas esperadas. Es decir, a nivel federal, a nivel nacional... al final de los idóneos teníamos 11,000 que cumplían los requisitos de legalidad. Correcto. Es decir, eran elegibles poco más de 11,000. De ahí requeríamos 5,300 idóneos. ¿Y en el caso de Zacatecas? En el caso de Zacatecas, bueno, ya el maestro Frausto nos dirá, estábamos hablando de 282 candidaturas, multiplícalo por... Esas son el total de candidaturas, 47 cargos. 47. Ya el maestro nos lo dirá, 47 cargos, 6 por cargo, pero hubo más de 400 participantes. Creo que con los requisitos de elegibilidad, que cumplían los requisitos para ser jueces, magistrados, sí había los suficientes. Solo que ya en la idoneidad, bueno, pues ya fue otra valoración la que hizo, pero creo que el maestro Frausto tiende mejor las cifras. En lo federal creo yo que aún de la expectativa, más de 25,000 aspirantes, 11,000 que cumplieron los requisitos de elegibilidad, los requisitos legales, para 5,378 candidaturas, había suficiente. Pero ya en la idoneidad es donde se redujo el número y no llegamos ni a 5,000 candidaturas, pero bueno, para los cargos del Poder Judicial de la Federación hay candidaturas suficientes para los 881 cargos. Ahora, hay un tema relevante en el caso de la elección en el órgano estatal que tiene que ver con el caso de cuántos finalmente vamos a tener candidaturas únicas. Es algo que el propio consejero presidente del IES dio a conocer esta semana previa a los medios de comunicación. Sí. Háblanos de ese tema, pues que es sensible. Sí. ¿En qué lugares habrá candidaturas únicas y por qué? Sí, mira, ya dijimos que en el proceso de selección, personas que no cumplieron requisitos, en la idoneidad también se fueron filtrando pues las cantidades, de tal manera que ya los postulados o postuladas por los poderes, pues sí tenemos el caso nada más de los jueces penales y jueces de distrito, donde hay candidaturas únicas. Te puedo decir que en el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento en Jalpa va una sola persona postulada por el Legislativo. En Jerez, mismo tipo de juez, juzgado, va una persona postulada por el Ejecutivo y por el Legislativo. En Loreto, el mismo tipo de juzgado, está siendo postulado una mujer por el Poder Legislativo. En Río Grande va una mujer, también el mismo tipo de juzgado, por los 3 poderes. O sea, pudo haber sido postulada por 2 o 3. Claro. En el juzgado de ejecución de sanciones en Zacatecas, una mujer postulada por el Ejecutivo y por el Legislativo. Y ya en los juzgados mixtos, en los juzgados de distrito, tenemos en Concepción del Oro, en Miguel Auza, Valparaíso, Pinos, Calera y Tlaltenango. Tenemos 10 candidaturas únicas y bueno, un dato que también llama la atención es que de los 18 juzgados penales
que se estaban concursando, hay un caso en el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento en Fresnillo donde no hay candidaturas. Los poderes no postularon a ninguna persona. ¿Qué podría hacerse ahí o qué se ha pensado? Bueno, ahí lo que va a hacer es que ese puesto, ese cargo no se va a llevar a elección, claro, porque no hay candidatura. Claro. ¿Se hará una extraordinaria de la extraordinaria? No. Yo creo que ahí el Poder Judicial, conforme a sus normas, atribuciones, va a tener que nombrar un juez o jueza provisional para que en el 27 se lleve a cabo la elección de este caso. Si tenemos esa situación que, en virtud de la poca participación que hubo y de la depuración que hicieron los comités de evaluación, pues obtenemos 10 candidaturas únicas. Decía yo que tendremos elecciones en 13 distritos judiciales. Tenemos 5 distritos judiciales en los que no habrá elección, uno de ellos de jueces, de jueces. Específicamente de jueces. De jueces es Jerez, Juchipila, Loreto, Nochistlán y el distrito judicial de Villanueva. ¿Estos se irían hasta el 27? Sí. Correcto. Incluso todos los juezas y jueces y magistrados del Tribunal Superior tendrán que ser renovados en su totalidad en el 2027. Es lo que en esa etapa vamos. Nosotros no registramos candidaturas, así como se hace en el proceso ordinario. Fíjate, en el pasado proceso electoral de elección de ayuntamientos y de diputaciones, registramos 9,400 personas en el instituto, que es algo muy pesado esa parte. Ahora esto, como lo hemos estado explicando, correspondió a los comités de evaluación. Claro. ¿Verdad? Entonces ahora lo que sigue es aprobar ya la lista definitiva de candidaturas. Hubo algunas personas que estuvieron postulándose por 2 cargos distintos, juzgados, sobre todo juzgados, y ya les hicimos el requerimiento, la solicitud para que se decidan por uno solo, porque una persona no puede aparecer en 2 cargos en la boleta electoral. De tal manera pues que esa etapa ya la vamos a tener que también atender y superar, aprobar las candidaturas que irán en las boletas electorales. Esta definición yo creo que la tendremos el próximos días de la otra semana, aprobando ya las candidaturas que aparecerán en las boletas. Perfecto. Bueno, comentarles que estamos aquí en Diálogos Universitarios, este espacio de TV UAS, del canal de la Universidad Autónoma de Zacatecas, hablando con los titulares del IES y del INE en el estado de Zacatecas sobre esta elección extraordinaria e importante para designar a los que serán los titulares del Poder Judicial Federal, esta renovación del Poder Judicial a nivel local y federal. Vamos a hacer una pausa, regresamos con ustedes. Nuestro compromiso es llevar hasta su casa el acontecer diario de nuestra ciudad. De lunes a jueves en punto de las 15 horas, lo esperamos en Panorama Universitario, con Alejandra Castañeda. Lo mejor de la información solo por TV UAS. La hora de la música llegó. Bienvenidos al programa donde todo es posible y la información está al día. Psicofonía, estrenos, festivales y mucho más. De lunes a jueves, 3:30 de la tarde. Sábados y domingos, 1 de la tarde. Psicofonía, el otro lado de la música. Solo por TV UAS, Televisión Universitaria. Acompáñenos a repasar las noticias más importantes del día acontecidas en nuestra ciudad. De lunes a jueves, en punto de las 19 horas, usted tiene una cita en Panorama Universitario con Alfredo Valadez. Lo mejor de la información solo por TV UAS.
Estamos de regreso con usted aquí en este programa de Diálogos Universitarios. En la emisión de esta ocasión, de esta semana, pues tenemos el tema importante de la elección extraordinaria que por mandato constitucional se realiza en todo el país, por supuesto también en los estados de la República, y que tiene que ver con la renovación de los titulares del Poder Judicial Federal y los locales. Doctor Matías Chiquito Díaz de León, a propósito de lo que hemos hablado, de los contextos, hay un problema de carácter general, de carácter social, diría yo, no solamente para la comunidad universitaria, sino para la sociedad en general, que es el tema de la falta de información, el tema de la difusión, las campañas de difusión. No la vemos lo que en elecciones normales político-partidistas veríamos, la promoción de los propios partidos y la promoción de los órganos electorales, que no la vemos ni en los anuncios espectaculares, ni en los canales de televisión, de radio, etcétera. Hay que decirlo también, hay una obligación de los propios medios masivos de comunicación por difundir lo que les corresponde en materia del usufructo que hacen del espectro radioeléctrico. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Por qué no hemos visto los ciudadanos las campañas en los medios? ¿Qué nos puede decir respecto al INE? Cómo no, Alfredo, auditorio. Sí ha sido un tema todavía no muy de mucha trascendencia hacia lo público. En un proceso electoral ordinario, Alfredo, disponemos de los tiempos del Estado en radio y televisión desde el arranque del proceso electoral. Desde septiembre que arranca el proceso electoral, tenemos ya acceso a 48 minutos diarios. Por eso que hay un bombardeo de temas del proceso electoral. Ahora el acceso a medios será a partir del 30 de marzo, en el arranque de las campañas. El Instituto Nacional Electoral, el INE, tiene ya la producción de los promocionales y será a partir del 30 de marzo que veremos mayor presencia del INE, de las candidaturas mismas en los medios de comunicación. Porque permíteme acotar algo. Yo creo que las redes sociales, el Internet es muy importante, pero no es suficiente. Creo que debe ampliarse la posibilidad. A lo mejor quienes son de mi edad hacia arriba, pues no andamos ahí en las redes, aunque yo ni las conocíamos. Estaba buscando aquí los requisitos para referirme a ellos. Correcto. Pero el mundo de las redes, pues más bien para jóvenes, no excluye a los adultos, pero será por todos los medios, pues habrá un periodo de difusión por todos los medios. Hasta ahora creo que sí, la información que trasciende no es tanta, y las reglas para esta elección en lo que hace a la publicidad, a la campaña, en términos del filósofo se diría, el corsé va muy apretado. O sea, realmente es compleja la regulación para las campañas. Las personas candidatas no tienen acceso a recursos públicos, ni se les permite ingreso de dinero privado con lo que traen en su bolsa. Y lo que traen en su bolsa tienen que acreditarlo, cuál es el origen. Es decir, deben acreditar su capacidad económica para saber cuánto pueden gastar. Pero además para una figura que es extraordinariamente delicada en materia del financiamiento. Todo el mundo está viendo que jueces, magistrados, ministros no tengan financiamientos que puedan ser, hay que decirlo, de poderes fácticos. Va a ser muy, muy complejo. Creo que hay una sobreregulación en esta temática y a veces la sobreregulación genera inequidades porque hay gente honorable que cumple religiosamente las reglas. Hay gente no tan honorable que se va por la orillita o a veces medio entra y sale, y habría que ver que se generan ventajas indebidas. Pero bueno, estamos en un proceso de construcción de los sistemas. Yo espero que en el mediano plazo podamos liberalizarlos y que esto favorezca, liberalizar el sistema electoral favorezca en mayor información para la ciudadanía y un mejor ejercicio de derechos, porque si los candidatos no hablan o no se les permite estar en todos los medios, pues ¿quién los va a conocer? Su espacio inicia a partir del 30 de marzo. Creo yo, Alfredo, auditorio, comunidad universitaria, estemos atentos. A partir del 30 de marzo habrá mucha mayor difusión en radio y televisión de lo que el proceso electoral es. Por ahora, ya que estamos centrados en el proceso, lo que debemos tener claro, y a partir de ahí informémonos, el 1 de junio hay elecciones
como una elección cualquiera que organicemos, es una elección extraordinaria, pero es igualmente relevante, y en esta elección vamos a elegir nada menos que a quien imparte justicia en México. A nivel federal serán ni más ni menos, un tema extraordinariamente importante para abatir lo que decíamos al principio de este programa, problemas estructurales como el tema de la impartición de justicia y la impunidad. Alfredo, un principio que funda los sistemas democráticos, la única razón, podríamos decir, la única razón de ser de los sistemas democráticos es la posibilidad del ejercicio de derechos. Midamos el sistema democrático en función de qué tanto ejercemos los derechos. Esa es más allá de hacer elecciones cada 3 o 6 años, qué tanto ejercemos los derechos. Y creo yo que quienes son el fiel de la aplicación del Estado de Derecho es el Poder Judicial de la Federación. Creo que si logramos fortalecerlo, como se ha dicho, democratizarlo, estaremos abriendo, a lo mejor exagero porque los transitólogos de la democracia traen 30 años ya de transición, pero en 30 años de transición no se había dado una reforma que modifique al sistema político. No había una sola reforma. Que realmente lo toque, como ahora lo hace. Hasta ahora hay esta primera reforma y por eso es que ha generado mucho ruido. Entonces vamos a elección 1 de junio, 6 elecciones federales, vamos a elegir ministros de la Corte, un tribunal de disciplina judicial que no existía, hay que ponerle disciplina al Poder Judicial, magistraturas electorales, magistraturas de circuito y jueces de distrito, 6 elecciones federales más las 4 locales. Será a partir, insisto, Alfredo, 30 de marzo. El INE aprovechará los 48 minutos de los tiempos del Estado. Ahí me vas a reclamar luego, Alfredo, vas a decir, oye, es mucho ruido electoral. 96 promocionales diarios. Yo creo que no habrá motivo o lugar para reclamos porque es un asunto donde está de por medio el futuro de la nación. Nos felicitas por los contenidos. Bueno, ya veremos si habrá condiciones para felicitarlos. Maestro Juan Manuel Ruedas, Fausto Ruedas, el tema importante de la difusión, ¿cómo está en lo local? Y te lo pregunto por 2 contextos. El tema del financiamiento público que ustedes tienen y hay una reflexión, una tesis de Edgardo Buscaglia, especialista en temas de justicia y en temas electorales en el mundo, es un exintegrante del Alto Comisionado de la ONU, quien ha dicho para México y otros países de América Latina la importancia de que haya financiamiento público de los gobiernos, en el caso de los partidos políticos, y yo creo que no tendría que ser diferente en el caso de los candidatos a puestos en el Poder Judicial, porque él explica muy bien una parte, dice, si permitimos que todo vaya al financiamiento privado, ahí los poderes fácticos tienen una oportunidad. El que paga manda. El que paga manda, sí, exactamente. Es un riesgo. Y entonces, en la otra hipótesis es, si el Estado mexicano, el erario público, el pueblo financia las campañas, el pueblo tiene derecho a exigirles, a demandarles. ¿Qué nos puede decir en este tema de la difusión? Veo que ya hay algunas también proyectos de boletas. Sí. Si nos puedes permitir para mostrarlas por aquí. ¿Cómo no? Y danos tu postura, por favor. Sí, mira, con respecto a la difusión, ciertamente los candidatos van a tener dificultades para poder darse a conocer, porque las reglas establecieron que no se va a poder tener financiamiento público ni privado, como dice el maestro Matías, solamente de lo que el recurso que disponga cada persona candidata. No se le puede inclusive donar en especie alguna cosa a estas personas. Si algún ciudadano quiere poner una manta en su prohibido. No, inclusive las reglas de la propaganda establecen que las personas candidatas no van a poder contratar lonas, colocar lonas, gallardetes, pendones, tampoco van a poder hacer pinta de bardas, solamente propaganda impresa en papel, es decir, volantes, dípticos, un póster, cosas muy limitadas, ciertamente. Entonces, pues eso va a dificultar el asunto. Ahora, otro asunto que ya se está viendo con las personas candidatas es que muchos de ellos son trabajadores del Poder Judicial. Otros, son trabajadores en alguna dependencia gubernamental, o bien son personas estas personas que puedan tener su despacho jurídico, pudieran tener más libertad para poder hacer
campaña. Cabildeo ahí. Sí, porque el detalle es que los jueces y juezas que puedan estar laborando en el tribunal zacatecano, los juzgados de distrito o penales, que sean candidatos, solamente pudieran hacerlo su tiempo fuera de horario. Pero incluso también se les puede dificultar porque sabemos que a veces hacen guardias de 24 horas y eso limitaría mucho. Aquí la recomendación que se ha estado haciendo y que hacemos a las personas que vayan a ser candidatas en el caso del IES, de los cargos locales, en lo federal ya están aprobadas también las magistraturas aquí locales para el circuito judicial aquí, Zacatecas federal y el juzgado de distrito, ya están aprobadas las candidaturas. Pero sí este aspecto de que no podrán tener acceso a radio y televisión porque los spots que va a hacer el INE van a ser genéricos. A nosotros nos van a dar del tiempo que el INE disponga en radio y televisión, nos irán a dar unos entre 6 y 10 minutos para hacer algunos spots también genéricos. Entonces sí tenemos esa dificultad y bueno, además tenemos el aspecto de que por esta ocasión no va a ser una elección para seleccionar y para poder votar muy distinta a la que hemos realizado y que estamos haciendo desde siempre, ¿no? Ahora se va a votar por un número y por una persona. En este caso muestro la boleta. El borrador que ya tienen ustedes listo. Ya fue aprobado. Correcto. El diseño, todavía no con nombres, pues claro, ya nomás falta poner los nombres. Vemos que en este caso de jueces de distrito, que aquí sería el distrito de Zacatecas, va a haber vacante, va a haber un cargo, el primero familiar y el segundo mercantil. La ciudadanía tiene que fijar quiénes son los nombres de las personas y colocar aquí en este recuadro el número que identifica a la persona candidata. O sea, las personas candidatas tienen que posicionar su número en esta elección, un número. Entonces, esto claro que lleva pues algo de va a ser un poco como unas boletas de elección múltiple. Algo así. Algo similar. Porque ciertamente aquí van más dos cargos, muy sencilla. Claro. Pero esta de los jueces penales son 18 cargos o 17, por lo de que se puede declarar desierto. Aquí tendrá que seleccionar 17 personas o 18 personas el ciudadano, marcar esas opciones. Hay una gran pregunta para el órgano federal y el estatal electoral. ¿Cuántas boletas tendrá en la casilla cada elector? Porque mucho se ha hablado del tiempo que van a pasar ahí en la urna y que podrían llevarse algunos casos hasta 5 o 10 minutos en el caso de la Ciudad de México, pero bueno, para el caso de Zacatecas, ¿qué escenario tenemos? Mira, tenemos en el caso de Zacatecas 4 boletas, que aquí las traigo. Estimamos en promedio, hicimos un ejercicio con gente que no era funcionario electoral, personas que les pedimos que participaran. Ciudadanos. Nos llevamos alrededor de 10 minutos en estas 4 boletas, de entre 10 y 8 minutos en las 4 boletas. 2 minutos por boleta en promedio, de entre 8 y 10 minutos. El INE, al ciudadano se le van a dar 4 boletas aquí. En el ámbito estatal. Y 6 boletas en el ámbito nacional. El INE también está calculando más o menos lo mismo, unos 2 minutos por boleta. O sea, promedio de 8 a 10 minutos. Estamos pensando pues en que el ciudadano pudiera tardarse entre 18 y 20 minutos por votación, en votar por las 10 boletas. Aquí es importante mencionar que se ha dispuesto y se ha aprobado por parte del Instituto Nacional Electoral un diseño diferente a cómo se hacía la votación. Se instalaban canceles de votación donde los conocíamos, los introducíamos a ellos, tenían una cortinita. Si había muchos electores, se colocaban 2 canceles, dependiendo del número de electores se colocaba solamente uno. Ahora, por esta parte del tiempo que puede tardar la ciudadanía en el momento de votar, el INE determinó que
los canceles de estos de votación no se van a instalar. Se van a instalar tablones donde pueda haber la posibilidad de que al mismo tiempo estén votando de entre 12 hasta 8, 5, 10 personas al mismo tiempo. Para darle agilidad. Para darle agilidad, Sí, para sí, darle agilidad, así es, Alfredo. Y esto pues a través de una mampara especial que se utiliza para las personas con discapacidad. Es una mamparita que garantiza privacidad. Privacidad, es como una cabinita, digamos, que en esas mamparas especiales se estarán colocando en las mesas para que la ciudadanía pueda ahí votar. Y evidentemente pues estarán funcionarios de casilla, los escrutadores que estarán apoyando ahí al presidente, al secretario, y quizás puedan orientar a la ciudadanía que al momento de ver la boleta diga, oiga, ¿y aquí cómo voy a votar? Tiene que haber alguien, asesores ahí. Pues los escrutadores de casilla que se pueden orientar ahí a la ciudadanía para cómo poder registrar su voto. El principal punto es lo extraordinario de esta elección, que la gente va con otra expectativa, con otra idea, y cuando llegue va a encontrarse con una boleta sin fotos para empezar de los candidatos. Sí, bueno, hay boletas donde pueden ir hasta 20 personas, es imposible poner la fotografía, ¿no? Y es imposible conocerlas a todas, entonces es. Va a ser una suerte de azar, muy azarosa esta elección. ¿Qué nos puede decir al respecto de esto? ¿Cómo no, Alfredo? Creo que retomando parte de la promoción, de la difusión, podríamos tal vez calcular, Alfredo Auditorio, que buena parte de la campaña, o la campaña masiva en medios para las personas candidatas estará a cargo de los órganos electorales, del INE, del IES. En el INE, el IES habrá un espacio que se conoce, valga la redundancia, conoce tu candidato. Sí. Y ahí viene todo el perfil de las candidaturas, los promocionales, ya a partir del 30 de marzo, 96 promocionales en radio y televisión, nos irán posicionando el tema, tanto el mensaje institucional de la elección, qué hay de la elección, qué votar, por quién votar, cómo votar, como el posicionamiento de las personas candidatas. En el caso de la difusión general será muy importante los medios masivos, radio y televisión, pero para el caso de la difusión de las candidaturas específicas por distritos, por juzgados, ahí sí las redes sociales van a ayudar. Fíjate que las personas candidatas... ¿Ustedes van a subir esa información oficial? Va a estar en Conoce tu candidato, tu candidatura. Pero creo que un medio privilegiado para las personas candidatas, y creo que ya lo están trabajando, son las redes sociales. En las redes sociales, la única limitante que tienen es que no haya un pago de por medio. Es decir, todo lo que puedas promover en redes sociales, pero que no sea pagado. Todo lo que puede difundir en la medida que no esté pagado. Entonces creo que un ámbito privilegiado van a ser las redes sociales y los foros que estemos organizando, tanto el INE como el IES. Y bueno, ya respecto al operativo de la jornada, pues estamos en esta etapa de preparación de la jornada. Yo les podría decir esto de los tablones, de este tipo de... Fíjate que la parte compleja creo que ya la superamos, que fue el arranque. Porque nos aventamos septiembre, todo en había resistencia, dándole vueltas, como dicen luego, dándole vueltas, pero al fin concretamos a partir de enero, concretamos la ruta, nuestra estrategia. En enero, como bien dijo el maestro Frausto, se suma el estado de Zacatecas en la elección concurrente, pero la elección ya, esta parte de configurarla, de diseñarla, de proyectarla, creo que fue complicado y ya está. Ahorita es ya nada más desarrollar lo planificado y el avance es bueno. ¿Qué viene para las casillas? Y lo que dices es fundamental. 6 elecciones federales, 4 locales. La persona que va a la casilla, la ciudadana, el ciudadano, llegará a la casilla y llevará 10 boletas en su mano, 10 boletas. Y la boleta no trae logo de partidos, desde luego. Una característica fundamental de esta elección es que los partidos no tienen nada que ver en ella. La votación es por lista. Creo que también va a ser un buen precedente, Alfredo. De Guatemala a Argentina, las votaciones son por lista. Para diputaciones, las diputaciones en todos los países de Centro y Sudamérica,
El sistema es de representación proporcional. Por lista, sí. Por lista. Creo que el único sistema trazado de América es el de México, porque todavía tenemos mayoría relativa en un sistema plural de partidos. Lo que debe prevalecer es la representación proporcional por lista. Estas candidaturas para el Poder Judicial de la Federación, la votación es por lista. Y la lista es desbloqueada, es decir, el primer lugar en la lista no garantiza que va a ganar. Gana el que tiene más votos, claro, la mayor preferencia. Y ya lo decía el maestro Frausto, lo relevante en para las candidaturas, cada candidato va a promover el número que corresponde en la boleta. Vota, no sé, Valadez número 16. Así tendría que diseñarse el mensaje de campaña, y el número de boletas sí es importante decirlo. Piensa en una casilla con 1,000 electores, está recibiendo 10,000 boletas. La mesa directiva le vamos a entregar 10,000 boletas. Cada elector llevará 10 boletas en su mano, en una lista. Esta es la parte compleja del operativo, Alfredo, comunidad universitaria de auditorio. ¿Cómo agilizar el voto? El maestro Frausto trae un cálculo de 8 a 10 minutos, el INE igual de 8 a 10 minutos. Podríamos pensar que en la casilla una persona se llevaría entre 16 y 20 minutos para la votación. Pensemos en el escenario más complejo, 20 minutos. 20 minutos, que es mucho. Creo que a lo mejor le cuesta trabajo el arranque, pero luego ya va a entender cuál es la votación y va a salir rápido. Pero bueno, la ventaja operativa, traemos mecanismos para reducir el tiempo de operación de la jornada. Uno de ellos, primero, el ciudadano llega a la casilla. En la elección tradicional llegas, te identificamos, te damos las boletas, vas, votas y regresas por tu credencial y marcar el dedo. Ahora en una sola vuelta, identifico al ciudadano, a la persona, le doy sus boletas, le marco el dedo y su credencial, va y vota. Y es una vuelta menos. Claro. Segundo elemento que nos permite agilidad, en la casilla habrá una urna única. Eso también va a ser relevante. Solo una urna única para la elección federal y local. Pues yo me imagino que va a ser un tinaco de 1,200 litros. ¿O qué? Es la urna ordinaria. Perdóname el uso de esta metáfora, pero para ese número de boletas. Bueno, ya los conceptos referidos a las urnas ya se proscribieron. La persona irá con 10 votos, ya sus votos dobladitos. Correcto. ¿Por qué una sola urna? Los depositarían esta mega urna. ¿Por qué? ¿Por qué una Piensa sola urna? tú cuánto tiempo le llevaría al ciudadano. Trae 10 boletas de diferente color, identifica el color de la urna con el color de la boleta. Le va a llevar segundos o minutos. Sí. Entonces, si es una sola urna, deposita sus 10 votos. Tiempo, sí. Ahorras tiempo. Una urna soporta de 1,500 a 2,000 boletas. Es decir, de 150 a 200 electores. Vamos a estar monitoreando la jornada y traemos un protocolo para que, si se llena la urna, ponerla en resguardo de la mesa directiva y sustituirla por otra. Correcto. O sea, hay un protocolo para ese fin. El otro elemento, ya lo comentó el maestro, que agiliza el voto, tradicionalmente en una casilla ponemos una mampara, una o dos mamparas que garantizan el secreto del voto. Ahora habrá de 8 a 12 espacios de votación, es decir, hasta 12 personas en un mismo tiempo ejerciendo su voto. En lo que identificas a otras 12 y le das sus boletas, los otros 12 ya salieron. Esto nos permite agilizar la jornada electoral. Y bueno, habrá más boletas, más electores. Zacatecas tenemos la fortuna de que, si bien las casillas se calcularon en función de 2,250 electores, el 77% de las casillas de Zacatecas, poco más de 1,400, traen hasta 1,000 electores. Solo un 23% de casillas trae hasta 1,500 electores. Entonces, sí pudiera ser un tanto más pesado, pero habrá una asistencia especial para las personas funcionarias de casilla. Imagínate, una persona presidenta de casilla, vamos a llegar con 15,000 boletas, aquí está, y lo esperamos el domingo a las 7:30 de la mañana. Traemos un operativo para apoyar el traslado del domicilio de la presidencia de casilla al casilla. Es decir, hay procedimientos que estamos implementando adicionales para agilizar todo. Para agilizar el operativo de la jornada electoral. Perfecto. Yo lo que te diría es que el proceso en lo operativo va bien. Hay quienes están preocupados
por cómo va a votar la ciudadanía, yo les diría, no se preocupen, preocúpese cada quien de lo suyo y deje que cada quien resuelva su asunto, pero no trate de andarle diciendo, orientando, porque entre más trate de orientar, más confunde. Resuelva su ámbito y deje que cada quien resuelva su esquema de votación. Creo que es la ruta a seguir. Perfecto. A modo de conclusión para ambos, estamos ya en la recta final de esta emisión de Diálogos Universitarios. Les voy a pedir a ambos, por favor, un ejercicio de una conclusión de 2 minutos que incluya el tema de los observadores electorales. ¿Quiénes van a poder o no participar como observadores electorales ciudadanos? Es decir, aparte de los funcionarios de casilla, o sea, ¿quiénes podrán sí o no participar como observadores electorales el día de la elección? Y también, ¿quién va a vigilar nuestra elección? Sí, muy buena pregunta, Alfredo. Sabemos que en los procesos ordinarios los partidos registran representantes ante casilla y representantes generales. Tienen por ahí una representación que está al pendiente desde que inicia la jornada hasta que concluye y luego que se trasladan los paquetes a los consejos municipales o distritales según el órgano que corresponda. En esta ocasión, las personas candidatas no pueden tener representantes de casilla, incluso ante los consejos tampoco, consejos municipales o distritales. Esto pues sí limita un poco la observancia, ¿no? Pero sí está la figura de observador electoral que tú mencionabas, por supuesto que sí se están recibiendo solicitudes, en este caso el INE es el que está recibiendo las solicitudes, nosotros las tramitamos, con nosotros todavía no han llegado solicitudes para observación electoral, ahorita el maestro Matías pudiera dar una cifra, pero sí pues las personas candidatas pueden invitar a sus conocidos, familiares, a que les ayuden a ser observadores y digamos, ellos pueden observar el desarrollo de la contienda, pueden estar presentes en una casilla, claro que sin meterse a interrumpir votación ni nada de eso, su nombre lo dice muy claramente, son observadores, pueden estar en los consejos municipales cuando se está haciendo el escrutinio y cómputo, por supuesto que sí, pueden acompañar el traslado de los paquetes de las casillas a los consejos, por supuesto que sí, pero sí esta parte que no tendrán representantes ante casillas o en los consejos del instituto. Perfecto. Bueno, yo agradecerte, Alfredo, que estos espacios son muy importantes. Nosotros estamos aprovechando pues las radiodifusoras regionales. Hoy en la mañana ya yo acordé con Efraín González, compañero de Jalpa. Todos los lunes me está entrevistando él. Hoy me dio un buen espacio, me dio 20 minutos. Estamos buscando otros espacios en Río Grande también, en donde tenemos estaciones de radio o de cable local, para poder ir a difundir las actividades del proceso extraordinario. Ahora el INE y el IES vamos a organizar foros de discusión con las personas candidatas, de tal manera que eso también nos ayudará y pues esperemos que también puedan darnos cobertura a ustedes. Sí, por supuesto, la Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de su canal público de televisión, tiene no solo una obligación, sino una responsabilidad social que ha estado dándole cobertura a y otros hechos y sucesos de interés público, gracias al respaldo también de nuestro rector, el doctor Rubén Ibarra Reyes, y de la institución en general. Tu conclusión, doctor Matías Chiquito. Gracias, Alfredo. Bueno, es una elección, es extraordinaria, pero no dista de lo que es una organización de elecciones en lo tradicional. Habrá observancia electoral, está una convocatoria abierta. La convocatoria para la observancia electoral cierra el 7 de mayo. Estamos a buen tiempo. Los observadores, lo dijo el maestro Frausto, pueden estar en todos los ámbitos de la elección en la medida que no interfieran con el operativo. ¿Quiénes no pueden participar en la elección? Les está vedado participar a los partidos políticos por sí o por interpósita persona, como se dicen los abogados. Los poderes públicos no pueden interferir, es decir, no está permitido que los poderes públicos, a través de determinados funcionarios, puedan interferir en el proceso electoral. Tampoco lo podrán hacer particulares con factores de poder y que pretendan incidir en la elección. Pueden participar todos en calidad de ciudadanos, sin un interés más allá
que el genuino de la participación ciudadana. Como observadores, pues creo que los cuidadores genuinos serán los observadores, pero debo reiterar que el proceso electoral está organizado por ciudadanas y ciudadanos, y que el día de la jornada electoral los votos los van a recibir ciudadanas y ciudadanos, nuestros vecinos, como tradicionalmente ha sido, y son ciudadanas y ciudadanos quienes contarán los votos. Lo digo por los trascendidos y aquellos distraídos, exfuncionarios inclusive del INE, que andan preocupados por quién va a recibir y contar los votos. Los votos los recibe la ciudadanía, las personas, nuestras vecinas, nuestros vecinos, y son ciudadanos quienes contarán los votos el día de la jornada electoral y los días subsecuentes. Y la figura que tú mencionas, la observancia electoral, es una figura preponderante. En la medida que más ojos tengamos en la elección, pues nos apoyan, contribuyen a la vigilancia de la elección. El proceso electoral lo organizan y lo vigilan ciudadanas y ciudadanos en el ámbito de los consejos distritales y locales. Es una elección eminentemente ciudadana, Alfredo. Perfecto, pues Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo del INE, maestro Manuel Frausto Rueda, consejero presidente del IES, muchas gracias por su presencia en el estudio. Gracias. Y vamos a hacer posteriormente otro ejercicio para darle seguimiento a este tema tan importante para Zacatecas y el país. Gracias, Alfredo. Sí, gracias, Saludos. Alfredo. Saludos y muchas gracias a nuestro equipo, a nuestro personal de apoyo, mujeres y hombres que hacen posible esta y otras transmisiones del canal de TV UAS. Gracias y hasta pronto.